Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Chimunja Gómez, soy estudiante de música del SENA, del programa Coordinación de Escuelas de Música, y hoy venimos a entrevistar a un músico colombiano y queremos aprender más de él, de su metodología, de su forma de interpretar su instrumento y también de su forma de enseñar. Entonces, el día de hoy queremos presentar al maestro David Santiago Daza Pulido, así que lo invitamos a que se presente. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es David Santiago Daza Pulido. Soy maestro en artes musicales de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Actualmente estoy terminando mi maestría en educación en la Universidad Cooperativa de Colombia y soy docente de educación artística música en un colegio al sur de la ciudad. El colegio se llama Débora Arango Pérez. Y bueno, eso es lo que hago yo. Ok, qué chévere, David. Una persona muy preparada, y digamos que para el tema queremos saber, primero hablemos de tu parte como músico, como guitarrista. ¿Cómo crees que ha influenciado el estudio que has llevado a cabo en tu instrumento? Digamos, si ha sido bueno, si has tenido que esforzarte mucho, o cómo ha sido esa preparación para llegar al punto de ser guitarrista al día de hoy. Bueno, cuando yo empecé a estudiar guitarra formalmente, tenía más o menos como 15 años, eso fue hace más o menos unos 23 años. Yo venía tocando desde los 9 años, batería y guitarra. Luego estudié por un tiempo piano con un profe, pero ya formalmente empecé a estudiar guitarra a los 15 años más o menos. Pude tener el privilegio, la oportunidad de estudiar con grandes profes de guitarra. De mis primeros profesores, mi primo Daniel Forero, que es docente en la SAP y en la pedagógica. Él siempre ha sido como una gran influencia para mí, a pesar de que no es muy mayor en comparación conmigo, pero mi primo Daniel es un excelente guitarrista clásico y también tiene su bandita de hardcore. Bueno, él fue mi primer profe como formalmente, ¿no? Previamente mi abuelita Lisa y mi papá fueron los primeros que me enseñaron cuando yo tenía 9 años, pero hablando ya de mi estudio formal, mi primo Daniel, luego en una academia pude estudiar con profes muy excelentes como Godson Zúñiga, como Nicolás Carrizosa, como Carlos Ramírez, como Julián Ávila, y uno de mis grandes profes, Víctor Taboada. Ellos me enseñaron muchas cosas de lo que aprendí del sonido de la guitarra. Algunos de ellos eran más hacia la tendencia del jazz, otros eran hacia la tendencia como del jazz fusión. Al mismo tiempo seguí tomando clases de guitarra clásica con el profesor Gustavo Torres y digamos que haber podido tener toda esa como influencia de profes de jazz. Por ejemplo, Julián Ávila es un guitarrista no solamente muy reconocido en la onda jazz, sino en la onda comercial. Él ha grabado muchos discos a nivel nacional e internacional. Pues eso me permitió tener como una visión muy amplia y muy diferente de la guitarra. Ya cuando entré a la Facultad de Artes a estudiar guitarra eléctrica como tal, tuve el privilegio de estudiar 3 semestres con el maestro Ken Biswell y luego estudié el resto de mi carrera hasta graduarme con el profe y maestro Tom Abella, quien me dio ya otra perspectiva más acerca del jazz rock fusión y el rock y el metal. Entonces, haber tenido esa gama de profesores, lo que me sirvió y lo que me influenció fue a tener como una perspectiva muy amplia y muy abierta de la guitarra. Sí, a veces uno se casa solamente con un estilo y en países como el nuestro eso es muy perjudicial. O sea, si tú quieres dedicarte a hacer jazz únicamente o metal y rock únicamente o solamente fusión, pues es muy complicado. Es lo que yo te puedo decir. Por ejemplo, mi primo Daniel es guitarrista clásico, solista, tiene su cuarteto de guitarras, pero además de eso él tiene sus otros proyectos como este que les cuento de hard rock,
de hardcore, perdón. Entonces es una variedad, o sea, uno empieza a ver que las opciones son muchas, ¿cierto? Digamos, nunca tuve un profesor de guitarra flamenca, o si no, también yo creo que hubiera por ahí hecho alguna cosa en el asunto. Pero al tener, vuelvo y digo, al tener como ese abanico, esa perspectiva tan amplia, pues eso me permitió decir, bueno, yo quiero dedicarme a ser un guitarrista por esta línea, aunque conozco estas otras líneas, lo que me gusta es por acá. Y finalmente a lo que me dediqué fue a ser un guitarrista de rock fusión, ¿cierto? Pero igual, cuando he tenido que enseñar todo el tema de jazz a mis estudiantes del colegio y mostrarles cómo es el asunto, pues lo he podido hacer porque conozco el lenguaje, lo estudié por muchos años, aunque finalmente no fue a lo que me dediqué. Lo mismo la guitarra clásica, puedo decir. Ok, muchas gracias. O sea, damos entendido de que para llegar a un sonido en la guitarra es como una mezcla o una fusión de muchas cosas hasta encontrar un sonido. Digamos que uno siempre escucha a lo que es Joe Satriani, que es Stick By, y uno dice, uy, ese es el sonido de Stick By, ese es el sonido de Joe Satriani. Y llegar a ese punto, pues es algo muy chévere y es de mucho estudio. Yo creo que una de las preguntas que todo músico, guitarrista, pianista hace, bueno, ¿yo cuánto debo practicar al día para llegar hasta ese nivel? Uno siempre dice, uy, voy a estudiar 8 horas diarias, y uno quisiera, pero a veces el tiempo no le da, o a veces uno estudia 1 hora y dice, no, ya estudié el día de hoy. ¿Cuál crees tú que es como lo recomendado para uno llegar hasta ese punto? De decir, uy, soy un buen músico en lo que estoy haciendo. Mira, pues eso es relativo, ¿no? O sea, tú colocas ejemplos de unos genios de la guitarra, monstruos. Algunas personas dicen, no, lo que ellos hicieron es inalcanzable. Yo creo que es más una cuestión de diligencia, de constancia, de perseverancia, de ser disciplinado, ¿cierto? De ser juicioso con este tema. Obviamente, pues ellos fueron como unos referentes, o son unos referentes porque en el momento en el que ellos impusieron su sonido o dieron a mostrar su sonido, pues era algo muy novedoso. Mientras que hoy, 30, 40 años después, pues casi las técnicas de la guitarra están prácticamente cubiertas, ¿cierto? Entonces, en la época en la que ellos se dieron a conocer, pues obviamente todo era muy novedoso. El tapping, por dar un ejemplo, hasta ahora se estaba conociendo. Genios como Alan Holdsworth hasta ahora estaban siendo conocidos con su técnica monstruosa de ligados. Después de Alan Holdsworth pues vinieron otros, pero ahí al lado pues obviamente estaban hombres como Eddie Van Halen, como Kim Malmsteen, como Randy Rhoads, ¿cierto? El mismo Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci, aunque bueno, John Petrucci es un poco más para casito. Pero entonces cuando uno mira a estos hombres, uno se da cuenta que hay un común denominador, Miguel, y es el estudio disciplinado, diligente, constante y perseverante, ¿cierto? Todas esas palabras son sinónimos, pero cada una tiene como su significado puntual. Es muy difícil decirle a alguien en nuestro contexto latinoamericano tienes que estudiar 12 horas diarias. Cuando tú miras a los deportistas de alto rendimiento de otras naciones, ellos dicen que lo ideal para ir a unos Juegos Olímpicos es practicar y entrenar 8 horas diarias. Los deportistas de nuestro país dicen que 4. Y pues de alguna manera uno puede ver diferencias, ¿no? O sea, hago la analogía con el deporte porque pues lo que estamos haciendo básicamente es deporte en la guitarra. Entonces, yo te puedo dar un ejemplo, no de un guitarrista, pero sí de un baterista muy reconocido en Colombia que a finales de los años 90 pues era tan duro, como tan brutal en lo que hacía que él tuvo que irse a vivir afuera. Era Paul Boteler, baterista colombiano de ascendencia alemana. Paul Boteler se encerró como 2 o 3 años a estudiar 12 horas diarias de batería y pues, hermano, lo que eso produjo fue que cuando salió del cuarto a los 2 o 3 años,
Pues era un monstruo, era brutal, o sea, todo lo que hacía, el groove, todo el asunto, y pues evidentemente cuando se fue a Miami, pues allá encontró trabajo facilito y todo el asunto, porque pues su técnica, su pegada, su profesionalismo venía de todo ese bagaje de estudio que había logrado hacer, ¿no? Entonces yo le diría a un guitarrista, hombre, si tu referente es Steve Vai, léete todas las biografías y entrevistas que puedas leer de Steve Vai. Te vas a dar cuenta que su tiempo mínimo de estudio era de 8 horas en sus años de estudio, ¿no? Porque eso también hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, llega un momento en el que tú te metes y estudias así súper fuerte, súper duro, haces todo un trabajo muy juicioso, minucioso por unos 3 o 4 años. Puedo dar otro ejemplo, Akira Jimbo, un baterista japonés. Este hombre fueron 5 años en los que el hombre se dedicó día y noche a estudiar juicioso todo el asunto, y ya después se dedicó a hacer giras, clínicas, shows, y obviamente hay una rutina de estudio, pero que ya no es de 15 horas diarias, sino que se minimiza porque pues las responsabilidades, los compromisos familiares, laborales y sociales pues absorben ese tiempo de estudio, pero al mismo tiempo ellos son personas que se mantienen, guitarristas, Tom Morello, el de Rage Against the Machine. El hombre sigue estudiando 4 horas diarias y es brutal, o sea, él no fue un guitarrista de 15 horas diarias o 12 horas diarias, sino él juiciosamente 4 horas diarias. ¿Quién más te puedo decir? John Five, que fue el guitarrista de Marilyn Manson por muchos años, él también recomienda una rutina diaria de 4 horas. ¿Quién más se me viene a la mente? Steve Lukather, el guitarrista y cantante de Toto. Steve Lukather dice que él estudia todos los días 2 horas diarias. Y tú lo ves en el escenario y el man no pela media. O sea, son guitarristas muy duros, pero porque cuando eran más jóvenes, pues tuvieron un tiempo en el que estudiaron un montón, y ya después eso se reduce, por lo que te digo, por responsabilidades y todo el asunto. Entonces, Stevie Vai, por ejemplo, tiene un libro que se llama 15-Hour Workout, una cosa así, Guitar Workout, o sea, trabajo o taller de estudio de 15 horas diarias de guitarra, y él lo divide no solamente entre guitarra, sino en armonía, teoría, estudio rítmico, estudio de escalas, estudio todo esto, y uno dice, wow, brutal. Pero pues la realidad de nosotros en Colombia es que no tenemos 15 horas diarias para dedicarnos a la guitarra. Además que, pues hay que ser sincero, uno también tiene vida familiar, uno tiene vida social, y pues 15 horas diarias en la realidad no las tendrías. O sea, si duermes 8, ya te quedan 16. Vas a dedicar 15 horas a la guitarra y 1 hora que a comer, a desayunar, a atender la casa, hacer es muy, muy loco. Tenía otro ejemplo que dar que me parece un poco más realista y aterrizado, pero lo acabo de olvidar. Entonces, pues eso es lo que yo diría. A mí, por ejemplo, me encanta el estilo de guitarra de Brett Garseth, de Frank Gambale, de Sean Lane, de Alan Holdsworth, y lo que he podido hacer es leer cuánta entrevista puedo de ellos, ver videos instruccionales, poder hacer pues como una investigación más a fondo de cuál es su manera de pensar y sus métodos de estudio. Frank Gambale, por ejemplo, cuenta que para él fueron únicamente 2 años en el MI de Los Ángeles estudiando 12 horas diarias. Él cuenta que él desarrolló la técnica del sweep picking en 2 años, 12 horas diarias. O sea, entonces uno tiene que como que sopesar todo ese asunto y mirar si ese es el tiempo que le sirve a uno para estudiar su instrumento. Sin duda alguna, eso va a dar frutos. O sea, cuando uno es juicioso, cuando uno le dedica tiempo al instrumento. Y lo que decías de 1 hora diaria, pues mira, o sea, por ejemplo, Frank Gambale tiene un video instruccional que se llama Shot the Builder, quiere decir como constructor de frases o constructor de bocaditos. Y es, o sea, para poder tocar eso en 1 hora, tienes que haber estudiado ese libro por lo menos 1 o 2 años, unas 2 o 3 horas diarias,
para que al tempo que él hace los ejercicios, él dice, mira, este es mi ejercicio de calentamiento, y entonces, listo, las escalas a 130 en semicorcheas creo que es un nivel intermedio que uno puede lograr, pero cuando entra la parte de string skipping o entra la parte de sweep picking, no, eso te va a tomar un tiempito desarrollar eso para hacerlo a la velocidad que él lo dice, para que uno pueda hacer eso como un workout, un taller diario de calentamiento. Ok, sí señor, muy interesante lo que dices y bueno, estoy muy de acuerdo en que la disciplina es la que nos lleva hacia adelante y pues ya nosotros obviamente tenemos prioridades y tenemos cosas y sobre eso es que empezamos a manejar nuestro tiempo de estudio y pienso que hasta qué punto podemos llegar o hasta dónde queremos llegar y eso va a determinar qué tanto tenemos que estudiar y eso. Ya para ir cerrando, David, bueno, nos has hablado desde el punto de cuando fuiste estudiante, cuando estuviste en la universidad y todo lo que estás haciendo, pero ahora que eres docente, porque nos hablaste de que eres docente de un colegio, ¿cómo es la perspectiva ahora? Antes era el estudiante y ahora eres el maestro. Bueno, pues el asunto es que yo fui profe de academias durante 15 años, alrededor de unos 15 años, desde el 2002 al 2017. Y llevo ya casi 8 años siendo docente de colegio. Te puedo decir cuál es la perspectiva. La perspectiva es muy diferente cuando la materia es una materia o una asignatura que los chicos tienen que tomar en su núcleo común. Sí, digamos, si es artes, entonces pues uno tiene que enfocarlo a todo el tema artístico, mirando la malla curricular. Hay temas que no son tan digeribles, por ejemplo, para niños de quinto de primaria. En mis primeros años de colegio yo estuve dictando, en otro colegio estuve dictando en prejardín, jardín y transición, entonces ahí básicamente lo que hay que hacer es un aprestamiento musical, ¿cierto? Ya cuando llegué aquí al Débora Arango, aquí pues tienen un programa de técnico en ejecución de instrumentos funcionales que básicamente se dedica a que le enseñemos a los chicos de 10º y 11 que escogen esa especialidad del SENA, guitarra y piano. Este año no estoy con ese programa, pero pues los años que pude estar, te cuento que tuve muchos estudiantes juiciosos, todo el asunto, pero realmente solamente tuve 2 estudiantes que se querían dedicar a la música como tal y que eran muy juiciosos, muy dedicados y todo el asunto. A ellos es a los que te cuento que les pude como empezar a dar principios de jazz, preparándolos para exámenes de admisión de universidad y todo el asunto. La realidad es que yo recuerdo cómo eran mis profes conmigo, eran muy pacientes, pero también eran exigentes. No mis profes de guitarra, pero sí tuve otros profesores que eran muy agresivos, en el entendido que eran pues de muy mal genio y todo el cuento. Y sí, o sea, yo a veces creo que uno reproduce eso en uno y después en los estudiantes, y esas son cosas que uno debería aprender a cortar, ¿no? Pero lo que pasa es que la música es un arte que no solamente es artístico, como dicen algunos, no, yo quiero sacarle el sabor a la canción, a oírlo. La música no es solamente eso, la música no es solamente empirismo. La música tiene una parte matemática, la música tiene un componente matemático muy fuerte, y también tiene un componente, ¿cómo te lo digo? Sí, o sea, no basta únicamente con el talento, no basta únicamente con ser de buena oreja, sino la música tiene un componente técnico que hay que estudiar. Entonces, generalmente en los colegios a los chicos les gusta mucho la parte artística, ¿cierto? Cantar por cantar, si saben tocar un instrumento chévere y todo el asunto. Pero ya cuando tú empiezas a entrar en la parte del meollo técnico, el meollo matemático de la música, empiezas a explicar cómo se construye una escala, cómo se digita una escala o un acorde en el piano, cómo colocas los dedos en la guitarra para no lastimar tu mano y todo el asunto, pues ahí ya es donde los chicos empiezan a chocar, porque eso no es lo que ellos quieren. Y claro, uno entiende, estoy en un colegio,
aunque lo ideal sería que pudiéramos lograr un nivel alto, pues al mismo tiempo tenemos que entender que la música, las artes, no solo la música, sino las artes, los deportes, dentro de los currículos o dentro de los lineamientos curriculares de las leyes de educación de Colombia, están de segundas. Por eso se llaman las áreas básicas, las matemáticas, el español, la biología, las ciencias sociales e inglés. Ni siquiera a veces la tecnología, que debería estar ahí también en esas áreas básicas, se le da tanta importancia. Y por eso a áreas como tecnología, educación física, artes, se les da 1 horita a la semana por curso. Y obviamente eso redunda en que pues, si tú das 1 horita nomás a la semana, pues los chicos no van a avanzar mucho. Ahora, son cursos de 40 estudiantes, entonces es muy difícil sentarse en el 1 a 1, por eso te hacía la salvedad que antes yo fui profe de academia, donde uno se podía sentar 1 a 1 con el estudiante, enseñarle, corregirle, decirle, mira, si no es la digitación, mira, si no se coge el pic, coloca bien la mano, te vas a lastimar, todo esto. Pero entonces al mismo tiempo, pues uno dice, ya estando en el colegio la perspectiva cambia, tienes que ser más rápido, tienes que no escoger tantos temas para el año, sino escoger 4 o 5 temas puntuales que quieres que los estudiantes aprendan y empezar a machacar esos temas para que ellos puedan estudiar. Eso es lo que te puedo decir que es la perspectiva. Súper, muchísimas gracias, David. Y ya para terminar, porque sé que estás en tu jornada laboral, un consejo para, digamos, estos chicos que quieren aprender de la música. Y pienso que en estos tiempos la música, pues, digamos, necesita como ese plus de lo que tú decías, de muy buenos músicos, muy buenos guitarristas, de que la música sea tomada, digamos, un poco más en serio. Tú lo estás diciendo incluso, que se le da solo 1 hora. Digamos, cuando de la música podemos aprender bastante y nos puede servir en muchas áreas. Entonces, un consejo para estas personas que nos están viendo en esta entrevista y dicen, uy, tomé la buena decisión de estudiar música. Mira, yo puedo decir, porque lo primero que le pregunta a un papá a su hijo es, bueno, ¿y de qué va a vivir? ¿Va a cantar en buses y todo el asunto? Yo lo primero que puedo decir es, no, la música, al igual que cualquier otra profesión, da dinero cuando uno es juicioso, trabajador, diligente, constante, persistente, disciplinado. Yo conozco ingenieros que están manejando taxi o que tienen un fruver, sin demeritar a los que manejan taxi y a los que tienen fruver, sino que uno entiende que pues el que estudia ingeniería o derecho pues tiene el deseo de ejercer, igualmente los músicos. ¿Qué plus tenemos los músicos? Que nosotros podemos dictar clases, pero al mismo tiempo podemos grabar una canción, subirla a YouTube, subirla a plataformas. Hoy en día eso es muy sencillo, más sencillo que hace 5 o que hace 10 años, que hace 20 años, que nada de eso existía. Yo les diría, además de ser perseverantes, constantes, diligentes y disciplinados, concéntrense en lo que quieren hacer. Sí, uno cuando está estudiando, uno como que quiere salvar al mundo y comerse al mundo a discos, ¿cierto? Entonces, no, yo quiero ser el mejor guitarrista de jazz, quiero ser el mejor guitarrista de rock, quiero ser el mejor guitarrista de flamenco, de fusión, de clásico. Yo creo que lo más importante, más que querer ser el mejor guitarrista del mundo o el número 1, lo más importante es que te enfoques en hacer la música que quieres hacer. O sea, si tú quieres componer música o si quieres ser intérprete de otra música, enfócate. O sea, eso es algo que es súper clave. Sí, estudia jazz, estudia rock, estudia clásico, estudia todo, pero tú quieres especializarte en tocar música al estilo de Steve Vai. Enfócate en eso y vuelvo y digo, mira todo, lee libros, estudia partituras y saca ese lenguaje, y eso te va a dar de comer. Los músicos podemos tocar en iglesias, en bares, en restaurantes, en shows, podemos hacer partes de orquestas, o sea, la salida es súper amplia. Podemos ser copistas, podemos hacer
transcripciones, ¿cierto? A mí me han salido trabajos de transcribirle a cantantes sus canciones y por cada transcripción, por ejemplo, cobro 250.000 pesos, es decir, algo. Porque no solo se cobra lo que sabes, sino el tiempo que te gastas haciéndolo. Entonces, en una transcripción de un cantante de su canción me gasto 4 horas, pues hago el cálculo, ¿no? 250 es un buen precio, ¿cierto? Si es un arreglo, puedo cobrar 1.000.000 de pesos. Están los concursos del Ministerio de Cultura, los concursos de la Secretaría de Cultura. Entonces, salidas hay. Vuelvo y digo, el tema es existente y que seas juicioso, que hagas lo que te gusta. ¿Quieres orquestar música para cine? Dedícate a eso y estudia el lenguaje, estudia los compositores, mira cuáles son las tendencias, mira cuáles son las escuelas que te pueden servir y dale. O sea, hoy en día están todas las herramientas. Yo a veces confronto a mis estudiantes y les digo, hace 20 años a uno le tocaba rogarle a un profe para que le pasara un video instruccional. Hoy en día todo lo tienes en YouTube. Todo, o sea, todo está ahí. Tienes 1000 profesores que son mejores que yo, que te pueden enseñar las 1001 maneras de hacer una escala de do mayor en la guitarra. Pero el asunto que uno ve es que no hay como esa hambre de buscar, de investigar. Lo que te digo, son muy poquitos los chicos que lo hacen. Entonces, pues nada, yo les diría eso. Sean juiciosos, que igual, o sea, el trabajo honesto es recompensado, eso sí. Y también traten de ser juiciosos con la parte administrativa, ser buenos negociantes, no regalar su trabajo, eso es súper importante. A mí hay personas que me preguntan, uy, pero ¿cómo así que va a cobrar 100.000 pesos una hora grupal? Yo digo, he pasado más de 30 años de mi vida estudiando música, juicioso, tengo una maestría, en este momento no tengo cómo regalar. Antes regalaba horas de clase y ayudaba a mucha gente, Miguel sabe de esas historias, pero sí. hoy en día cuando se trata de trabajo, es trabajo. Y el problema es que muchas veces los músicos somos muy soñadores, como muy altruistas. Hay gente que no lo es así. Hay gente que te cobra su trabajo porque es su trabajo, porque les ha costado tiempo, esfuerzo, lágrimas aprender las cosas. Y lo hacen. Entonces, yo creo que nosotros también. Yo estoy de acuerdo cuando los músicos dicen, no, pues, o sea, tengo que salir a trabajar y lo tengo que hacer, independientemente de credo, de religión, de convicciones personales. Hermano, cuando tus hijos están pidiendo comida, cuando llegan las facturas de la casa, no hay altruismo, no hay buena papa, buena gente, no hay vivir por fe que valga. O sea, lo que hay que hacer es responder. Entonces, pues yo les digo, trabajen, sean juiciosos, sean honestos y van a ver que van a llegar lejos, se van a abrir puertas. Ok, muchísimas gracias, David. Primero por el tiempo, segundo por compartir un poco de tu labor como músico, como docente y bueno, eso nos ayuda también a mirar y enfocarnos un poco más en cuanto a la música y más en la música en Colombia. Pienso de que hay muchos géneros, muchos estilos de música en nuestro país donde nosotros podemos aportar y qué bueno con esos buenos maestros que tenemos y que hemos tenido poder aportar algo más. Muchas gracias, David, por el tiempo y bueno, muchas gracias a todos.